Bien, ahora tenemos el tema de electrostática. Vamos a ver la presentación. Presentación empieza acá. Bueno, como ves, acá yo tengo el resumen, pero vamos a ver lo que dice acá. Bueno, acá me habla de cargas, ¿no? Dice, si tú tienes cargas, date cuenta que estamos empezando de lo más pequeñito, que son cargas, o sea, lo más chiquito. Ya más adelante vamos a pasar ya a niveles de corriente y, bueno, que son cargas en movimiento. ¿Ok? Entonces dice, bueno, tienes dos cargas. ¿Qué pasa si las dos cargas son positivas? Se van a repeler, ¿no? O si son ambas negativas, se van a repeler. O sea, cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Los opuestos se atraen, dice. No sé qué tan cierto sea, pero al menos en cargas eso sí es cierto. Bueno, acá dice que hay dos tipos de carga, positivas y negativas, y que ahí está la ley de conservación de carga, ¿no? Que la sumatoria de cargas debería ser constante. Los portadores de cargas, bueno, son los protones, E más, y los electrones, E menos. ¿Ok? Entonces, la carga es cero por cuando, o sea, Esli, ¿sí? El número de electrones es igual al número de protones, ¿no? Protones igual a electrones. Entonces, acá me habla de la ley de Coulomb. Creo que en inglés también se dice Coulomb, pero es acá, ley de Coulomb. Entonces, lo que te habla es de la fuerza de interacción de cargas, de dos cargas. Entonces, esa fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, no, al final este de acá es un vector también, ¿no? Pero acá vamos a verlo escalarmente. Esa fuerza depende de una constante. Ya la constante, como es constante, tiene un valor fijo que es 9 10 a la 9. Y ese es 1/4 pi es cero, donde este es cero es la permeabilidad del vacío, me parece. Ya, pero esa fuerza de atracción o repulsión, al igual que cuando habíamos gravitación, que era constante producto de masas entre distancia al cuadrado, acá es parecido, ¿no? Constante producto de cargas, separación en este caso r al cuadrado. Lo podemos escribir aquí o así. Si las caras están en un medio diferente del vacío, acá hay que agregar, en este caso, este valor E. En este caso, sería que la fuerza es, bueno, igual todo, solamente que habría que considerarle un dieléctrico, ¿no? O una permitividad relativa. Nada más, esa es la única diferencia. ¿Qué más tenemos? Que las cargas es, o la corriente es cargas en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que la carga es la corriente por en cierta unidad de tiempo. Aquí están los ejercicios. A ver qué más tenemos. Ok, acá tenemos el concepto de campo. Toda carga genera un campo, en este caso campo eléctrico todavía, no estamos en el magnético, campo eléctrico. Entonces, si tú tienes una carga acá, ¿quién es el que finalmente hace de que se atraiga o se repela? Solamente es el campo que genera esta carga. Ok, si la carga es positiva, por ejemplo, y acá tienes otra carga positiva, lo va a empujar, ¿no? Lo va a repeler. Hasta cuando el campo en el infinito, o sea, una distancia muy larga, sea cero. Y cuando es una carga opuesta, en este caso, lo que va a hacer es lo va a jalar. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que el campo se define de esta manera, es la fuerza entre esa carga de prueba que se le dice. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Que como la fuerza se define de esta manera, si tú esto lo divides entre una de las cargas, lo que va a hacer es, se va la carga, y te queda que este campo es constante, carga, entre radio al cuadrado. ¿Sí? Bien sencillo. Y si estuvieras en un medio diferente al vacío, hay que abajo considerarle esta permeabilidad. Tenemos más ejercicios. Acá tenemos ya el concepto de diferencia potencial en un campo. Entonces dice la diferencia potencial. Mira, fíjate que el potencial acá lo pone como phi, ¿no? Normalmente la forma universal de escribir potencial es el voltaje, o sea, es V, pero acá lo está poniendo como phi. Entonces, esa diferencia potencial dice es la relación entre el trabajo de las fuerzas del campo electrostático para mover una carga de prueba positiva de un punto de campo al otro. O sea, esa diferencia de potenciales, delta de voltaje o delta de phi, es el trabajo que tiene que hacer para mover una carga de prueba de un punto 1 al 2, o sea, para llevarlo de acá a este 2. Hay un trabajo, ¿sí? Que realiza. Entre ese valor de Q0, de la carga. Entonces, como el trabajo se define como fuerza por distancia, entonces es otra forma de simplificarlo, ¿no? Porque la distancia se va a simplificar, porque la distancia es como que el radio, ¿no? Porque es la distancia entre una carga y otra. Y el Q0 también se simplifica. O sea, ¿qué quiere decir? Que al final el campo te va a quedar de esta manera, ¿sí? Era la otra cara, sí, pero se simplifica. El radio al cuadrado, pero como es por distancia, también se simplifica y te queda de esta manera. Constante carga entre radio en el vacío. Y si está en un medio dieléctrico, hay que considerar esta permisibilidad. ¿Qué más? La unidad dice que es un voltio, no V, pero es, bueno, en español e inglés es V, volt, que es un joule sobre Coulomb. Acá hablamos de superficies equipotenciales.
Entonces, ¿qué pasa en las superficies equipotenciales? El campo electrostático, bueno, se representa mediante líneas y cuando es positivo sale y cuando es negativo entra, ¿no? Eso es una convención. Ese voltaje o ese potencial es constante, se está hablando de una superficie equipotencial. Bueno, al comienzo las líneas son cargas positivos y al final son cargas negativas, o sea que sale de positivo y entra el negativo, de esa manera, ¿no? Y esa es una convención general que se tiene. Si una carga es positiva, de él sale. Así como en los imanes, ¿no? Del norte sale las líneas magnéticas y al sur ingresa. Acá el positivo sale, la carga positiva y la carga negativa ingresa. Bueno, acá si tuvieras placas y eso es para llegar seguramente al concepto de condensadores, que puede estar ya, acá está condensadores. Ya, bueno, acá definimos el trabajo, ¿no? Dice el trabajo, que la diferencia potencial es el trabajo por entre la carga. Entonces acá definimos el trabajo es la carga por la diferencia potencial. ¿Qué más tenemos acá? Conceptos generales estamos viendo. Al final, si tú ves, son muchas fórmulas, pero vamos a simplificarnos y quedarnos con algunas que no son tan complicadas. Pero acá dice conductores y eléctricos en un campo eléctrico. Cuando las cargas están en equilibrio en la superficie de un conductor, no hay corriente, dice. Claro, en este caso, ¿no? Potencial cero, no hay flujo, no hay corriente. O sea que el voltaje es constante. ¿Qué otra cosa podemos mencionar acá? Las superficies equipotenciales, bueno, que el trabajo es cero. Bueno, acá te dice que la constante eléctrica más alta se alcanza para el agua, el epsilon, y del agua es el mayor, y es 81. ¿Qué más tenemos acá? La permeabilidad relativa se define de esta manera, ¿no? Es la relación entre la intensidad de campo externo y la intensidad de campo resultante dentro del dieléctrico. Capacidad eléctrica. Capacidad eléctrica hace referencia a perdón, capacitancia eléctrica, hace referencia justamente a la capacitancia y ese es carga entre flujo. Hay una forma sencilla de acordarse de eso. Yo me acuerdo por el lado de la carga. La carga es César Vallejo, le decía yo. Lo que pasa es que donde yo estudié, la academia se llama César Vallejo, ¿no? Entonces me acordaba que la carga es C por V, pero considerando V, porque al final esto es voltaje. Solamente que acá lo simboliza como phi. O que la capacitancia es la carga entre la diferencia potencial. ¿Qué otra cosa? Acá hablamos de condensadores, ¿no? Los condensadores simplificadamente son placas en paralelo que tú pones un dieléctrico y ahí tienes un condensador. ¿Ok? Y como vas a tener placas cargadas, se va a generar ahí un campo y por lo tanto una diferencia potencial. Por último, mira, aquí está. Y vamos a llegar hasta acá nada más. Y hablando de condensadores, si tienes condensadores en paralelo, la resultante es la 1. Y si tienes en serie, 1 sobre la resultante es la sumatoria de las inversas. Esto es fácil de acordarse porque con resistencia creo que es la forma más común. Y resistencia simplemente es al revés. Vamos al resumen acá. Bien, acá tenemos las fórmulas básicas. En resumen, la fuerza de atracción o repulsión es la constante, producto de cargas entre distancia al cuadrado. Esa es la ley de Coulomb. Ahora, la única diferencia, mira, esta es la constante, 9 10 a la 9. La única diferencia entre este vacuum, sí, vacuum también se parece al inglés, que es vacío. Vacuum pressure, por ejemplo, presión de vacío. Ya, este es vacío. Y dieléctrico es que, bueno, en el vacío, si tú ves la diferencia con el dieléctrico, es que en el dieléctrico se considera una permisibilidad del medio. ¿Por qué? Porque ya no estás en el vacío, estás en un medio que pues, de repente puede ser aceite, agua, etcétera. Entonces, en todos los casos, lo único que tienes es este factor E, que es el dieléctrico, que normalmente te lo dan de datos. Bueno, intensidad de campo, el E. El campo, como es la fuerza entre la carga se simplifica una de las caras y simplemente sería, lo que pasa es que el campo lo genera, pues en este caso una partícula, ¿no? Y genera el campo. Entonces sería nuevamente la constante, solamente la carga, esta carga que está generando este campo y la distancia a la que se encuentra. Nosotros podemos poner una carga de prueba, ¿no? A cierta distancia, pero finalmente el valor de la intensidad en ese punto va a depender solamente de de acá, de esta carga y de la distancia que esté. Si la distancia es muy larga, tiende a ser cero. Se debilita el campo, decimos. Ok, en un dieléctrico, como ves, solamente metemos este factor. En el caso del potencial de campo, ok, en el caso del potencial de campo electrostático, ¿no? Que es phi, que te decía que es en sí una especie de voltaje. Es el trabajo que realiza para mover una carga. Ok, entonces si nosotros reemplazamos el trabajo que es fuerza por una distancia R y lo dividimos entre la carga, si tú ves, vendría a ser esta misma ecuación, solamente que se va una de las cargas, se va una distancia R y te queda constante la carga entre la distancia R. Y como no es vacío, le aumentamos este dieléctrico. ¿Qué más tenemos? La capacitancia eléctrica, la capacidad eléctrica.
Ok, y esta capacitancia se define como la carga entre este potencial, ¿no? Este voltaje que te decía. Entonces, una forma de carga igual a César Vallejo, que es un escritor peruano de mí. Ok, entonces la capacitancia es, si nosotros lo vemos constructivamente, 4pi epsilon 0 y este R. Y este R, la verdad, no sé qué es, pero vamos a verlos en los problemas. ¿Qué más? Tiene dos cargas, si son del mismo signo, se empujan, se repelen, y si son de cargas opuestas, se van a atraer. Acá tengo el dibujo de dos cargas y su campo. Entonces, se tiene la convención de que las líneas salen, o sea, el campo, de una carga positiva e ingresan en una carga negativa. Ok, vamos con los problemas rápidamente. El primero, se coloca dos cargas puntuales en parafina, ok, a una distancia de 20 centímetros. ¿A qué distancia se debe poner en aire para que permanezcan igual? Entonces, la constancia eléctrica de la parafina es 2 y la constante dieléctrica del aire es 1. O sea, prácticamente están tomando aire como vacío. Entonces, de las fórmulas que hemos visto, sería simplemente esto, ¿no? Compara las fuerzas. Al final, esta es una constante. Si tú comparas dos cosas, todo lo que es constante no va a interesar. Las caras son las mismas. Lo único que cambiaría sería a qué distancia está poniendo y este dieléctrico, nada más. Acá hay otra permisibilidad, pero esta es la del vacío. En este caso, consideramos esto del aire, que es 1, dice, y de la parafina, que es otro valor. Entonces, simplemente es comparar. Bien, acá tenemos la 1, ¿no? Si tú ves, aquí están los datos. La única diferencia está justamente acá. Entonces, si nosotros comparamos, porque tienen que ser las mismas fuerzas, se simplifica todo lo que es constante, o todo lo que se repite, las cargas también, y te queda que entre el épsilon por la distancia, tienen que ser iguales. Entonces, simplemente es reemplazar y calculamos la distancia. El problema 2 dice, dos cargas eléctricas se atraen entre sí en queroseno, con una fuerza, o sea, ya te dan la fuerza. ¿Con qué fuerza se van a atraer si se colocan en glicerina a una distancia en la mitad de esa distancia? Ojo, las cargas se supone que son las mismas, por lo tanto, cuando nosotros comparemos, las cargas se van a simplificar. Y lo único que me interesa son el dieléctrico, ¿no? Que aquí te lo dan. El queroseno tiene una constante eléctrica 2, mientras la glicerina tiene una constante eléctrica 39. Entonces hacemos fuerza igual a constante por tu carga de distancia cuadrado y dividimos. O sea, fuerza en 1, fuerza en 2 y comparamos. Entonces aquí está el segundo, ¿no? Tienes fuerza 1, como se define, fuerza 2, como se define. Entonces la única diferencia está en las distancias y en este valor de permisibilidad. Cuando dividimos las fuerzas, justamente ¿para qué? Porque conocemos uno de ellos y queremos conocer el otro. Todo lo que se repite se simplifica y solamente te queda la relación de estos dieléctricos con sus distancias. Como todo te dan de dato, calculamos la otra fuerza que te están pidiendo. Y ya está. La 3 dice, dos bolas idénticas. Bien, acá hay una pequeña, no sé si una corrección, pero por lo que estuve revisando, lo que pasa es que me parece que ese día no he ido, entonces exactamente no sé qué cambios ha hecho, porque sí, a veces hace correcciones. Entonces dice, dos bolas idénticas cargadas con la misma carga. Ya, acá es donde me parece que no es correcto. Ya, tienes dos bolas idénticas, ya que tienen cada uno su carga, vamos a decir. Ya si no sale, si no, no sale. Colocadas a cierta distancia una de la otra, se repelen con cierta fuerza. Ah, ok, se repelen, son de la misma carga, ya. Creo que se refiere a eso, ¿no? Cargadas con la misma carga, o sea, positivo o negativo. Se ponen en contacto y luego se retiran. Mira, aquí está el dato clave, se ponen en contacto. Cuando se ponen en contacto, lo que va a hacer las cargas es equilibrarse, porque entre ellas se pasan entre protones y neutrones, o sea, se pasan. O si ambos tenían protones o si ambos tenían neutrones, se van a equilibrar. Entonces, la carga equivalente sería la carga 1 más la carga 2 sobre 2, ¿sí? O sea, llega a un valor medio. Y luego se retiran a una distancia que es la mitad de la anterior. Al mismo tiempo, la fuerza de repulsión mutua se vuelve 4.5 veces mayor que la anterior. O sea, podemos comparar la fuerza 1 y la fuerza 2 y dividirlo y encontrar una ecuación. Encuentra la relación de las cargas iniciales de las bolas, o sea, entre Q1 y Q2, ¿no? Por eso es que acá, cuando te dice las mismas cargas, no, creo que se refiere a que están positivo o negativo, pero no que tienen el mismo valor de carga. Ok, esta también está bastante sencilla, solamente que hay que operar bastante. Entonces, mira, tenemos la fórmula general. Cuando se juntan, la carga se promedia porque van a encontrar el equilibrio y te dice que la nueva fuerza, que es 4.5 veces la fuerza anterior, vendría a ser que constante. Se supone que ahora las cargas son iguales, o sea, va a ser el mismo Q, ¿no? Que es el promedio al cuadrado, entre la distancia que ahora es la mitad al cuadrado. Entonces, lo único que hacemos es comparamos el primero con el segundo, dividimos. Se va todo y te queda Q1 y Q2. Entonces, una forma fácil de resolver esta ecuación, cuando tú tienes algo así, esto es álgebra, ¿no? Lo que hacemos es todo dividimos entre, por ejemplo, Q1 o entre Q2, o sea, dividimos entre Q2, por ejemplo. Si tú lleves todo entre Q2 arriba y abajo, o entre el cuadrado, perdón, entonces acá se simplifica y te queda un Q2 abajo, ¿no? Y es el X que estamos asumiendo. Y ahora arriba te queda 1
como es cuadrado, entra, y acá te queda 1 más la relación. Es correcto, ¿ya? Entonces te queda una ecuación con una sola incógnita, cuadrática. Llevamos a esta forma y, bueno, te queda esta ecuación de acá. Tiene que ser fórmula general, ¿no? Analizamos la discriminante. Ya, la solución de una ecuación cuadrática general es menos b, o sea, 16, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 16 al cuadrado, menos 4 veces ac, menos 4, 1 por 1. Y más o menos salen dos resultados y aquí está, ¿no? Entonces la relación tienes o esto de acá o esto de acá, nada más. Bien, ahora vamos con el ejercicio 4 y 5. ¿Qué dice? Bien, la 4 te dice, encuentra la carga que crea un campo eléctrico, o sea, una distancia de 5 centímetros y la intensidad de campo es 160 kilovoltios por metro. Ok, ¿qué carga te crea este campo? No, creo que está bastante sencillo. Entonces vamos acá con Skynet. La definición de campo es esto, ¿no? Constante cara entre distancia al cuadrado. Nada más. Entonces la distancia la conocemos. Este campo también te lo dan de dato. Entonces la constante es una constante, se conoce. Por lo tanto podemos calcular la carga. Entonces simplemente reemplazamos y calculamos la carga. Y te sale en Coulomb. El siguiente dice, una carga puntual fue retirada del punto a una distancia 3 veces mayor que la original. ¿Cuántas veces disminuye la intensidad de campo eléctrico será respecto al punto A? Ya, vamos a ver. Mira, el campo, si nosotros vemos acá, depende de la constante, la carga no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es la distancia. Solamente depende del inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, en el ejercicio, acá te dicen que se movió a una distancia 3 veces mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Que el nuevo está, como es al cuadrado, sería 9, ¿no? Entonces, de 1 a 9. ¿Cuántas veces disminuye la intensidad de campo? Sería la novena parte. Sí, vamos a ver. Aquí está, la novena parte del campo original. Vamos a ver si acá termina hasta el tema de voltaje y gamma. Entonces, eso vamos a hacerlo un video más para terminar todo esto.